Bueno, buenas noches. La intención de esta grabación es para dejarles o compartirles las soluciones explicadas del práctico número 18 de créditos. Como vimos en la teoría, la previsión lo que indica es que tengo que prever algo que puede llegar a suceder. Y esa previsión tiene que tener tres conceptos fundamentales o condiciones para ser tal. Que exista un hecho sustancial que sea en el periodo, que ese hecho sustancial sea altamente probable que tenga sus consecuencias en el futuro y que pueda ser medido objetivamente. Pero para poder crear esa previsión que se hace al cierre del ejercicio, lo podemos hacer a través de dos métodos, el método subjetivo o el método objetivo. Vamos a ver cómo los diferenciamos a cada uno de los métodos de acuerdo a lo que vamos a ir viendo en la práctica. Fíjense que en el caso 1 dice, tenemos previsión para deudores incobrables, método subjetivo. Tenemos que registrar en el libro diario las operaciones vinculadas al rubro créditos y constituir al cierre la previsión para deudores incobrables. Al 31 de diciembre del 2019, fecha de cierre del ejercicio económico número 2 de la empresa, contabilizando sociedad anónima, la composición del rubro créditos era el siguiente. Recuerden que cuando nosotros agarramos un balance, o podemos observar un balance, en el estado de situación patrimonial vamos a tener el rubro créditos con un importe, y ese rubro va a decir nota tal. Es decir, que en esa nota, la nota 2.1, 3.1, la que fuere, voy a encontrar la explicación o la composición, es decir, cómo está compuesto ese rubro créditos. Entonces, cuando vamos a la nota, podemos encontrar, como en este caso, cómo está compuesto el rubro créditos. ¿Y cómo está? Está compuesto por la cuenta que usamos para la registración de deudores por venta, la que usamos como deudores morosos y la que usamos como deudores en gestión judicial. Y a su vez nos muestra que al cierre del ejercicio llega con una previsión para deudores incobrables, que obviamente esta es la que viene del cierre del ejercicio inmediato anterior y que no se utilizó en su totalidad. Entonces, lo que tenemos que hacer al cierre es crear una nueva previsión. Pero para esto primero nos demuestra el práctico que existe un par de situaciones que todavía no fueron contabilizadas. ¿Cuáles son estas situaciones? Los cambios de calidad de deudor. Esta es una situación que se da en la práctica y que la debemos registrar justamente para considerar el grado de exigibilidad que nosotros podemos tener sobre esos créditos o sobre esos derechos de cobro. Cuando nosotros vendemos a plazo, es decir, cuando vendemos a crédito sin documentar, la cuenta que utilizamos para esa registración es la cuenta clientes o deudores por venta. Quiere decir que llegado una fecha determinada, esa persona debe abonarnos lo que nos debe como saldo de cuenta corriente. Al pasar los días, si no lo hace, decimos que esa persona entra en mora, es decir, porque no nos pagó. Entonces ya deja de ser ese deudor con esa calidad de deudor por venta y lo vamos a empezar a catalogar como un deudor moroso. Pero ese cambio de calidad que nosotros le estamos dando lo debemos dejar asentado o registrado en los libros contables. Por lo tanto, debemos generar un asiento contable que demuestre que esa persona deja de ser tal y pasa a tener otro tipo de categoría en cuanto a lo que es el deudor. Lo mismo pasa para cuando ese deudor moroso no podemos cobrarle y ahí directamente hacemos inicio de acciones legales. Entonces, vamos a ver un poco medio rápido cómo es este cambio de calidad porque les va a resultar muy fácil. El primer caso es el 1 de enero, el deudor Pérez abona el saldo de su deuda. Entonces nos fijamos quién es el deudor Pérez, está dentro de lo que es el deudor por venta y nos abona en efectivo. Por lo tanto tenemos caja a deudores por venta. Hacemos el débito contable por el ingreso de dinero y el crédito contable por la disminución del pasivo, ya que no tenemos más ese derecho de cobro contra Pérez. Como segundo ejercicio, el 25 de enero, se le inician acciones judiciales al deudor Córdoba,
por considerar excedido el plazo de demora para cumplir con sus obligaciones. Como podemos observar, el deudor Córdoba pertenece a la categoría de deudores morosos. Como ya sabemos que está totalmente excedido el plazo, lo vamos a enviar a los abogados para que le inicien acciones legales. Entonces, deja de ser un deudor moroso, y como esto todavía sigue siendo un activo, para darlo de baja lo debo acreditar, fíjense, deudores morosos acá, y voy a dar de alta la nueva categoría a la cual lo estoy pasando, que es deudores en gestión judicial. El punto 3 dice: el 31 de enero se considera excedido en el plazo el pago del deudor Gómez. Vamos a Gómez, es un deudor por venta. Si se considera excedido, que entró en mora, deja de ser un deudor por venta para ser un deudor moroso. Es decir, tenemos que darle nacimiento a ese deudor moroso, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Es decir, este activo, deudor moroso, que se inicia, y dar de baja esa categoría que tenía esta persona Pérez como deudor por venta. A su vez, el 15 de febrero, dice: el deudor Santiago, que se lo había dado de baja por incobrable en el septiembre del 19, es decir, en el ejercicio anterior se lo había considerado incobrable, viene y regulariza su deuda en efectivo. Si nos trae dinero en efectivo, obviamente lo que tenemos es un ingreso de caja, y al haber, lo vamos a llamar recupero de incobrables. ¿Por qué? Porque nosotros en el ejercicio anterior, en el ejercicio inmediato anterior, lo habíamos registrado al debe con la cuenta deudores incobrables, cuenta de resultado negativo, y hoy lo estamos recuperando. Por lo tanto, hoy se cambia y lo convertimos en un resultado positivo, recupero de incobrables. Y por último, dice: el 31 de marzo, el deudor Rivas era, acá está, 22.000 pesos de deudor moroso, nos abona con un cheque 15.000 pesos. Y por el otro es como que se desentiende, entonces nosotros le iniciamos acciones legales. Entonces, lo que ingresa al ente es caja, por el valor del cheque de 15.000 pesos, y por la diferencia, es decir, los 7.000, porque nos estaba debiendo 22 en morosos, le hicimos acciones judiciales. Por lo tanto, tenemos el alta de deudores en gestión judicial. Y vamos a acreditar la cuenta deudores morosos porque deja de estar en tal categoría. Esa es una simple registración por el método de la partida doble, en donde hacemos el cambio de calidad entre un deudor y otro. Como último punto, me dice que yo tengo que constituir la previsión al cierre de incobrables según el método subjetivo, y considerando como incobrables a los sujetos en gestión judicial. Entonces, en este caso, ¿qué es lo primero que considero? Lo primero que voy a hacer, justamente para esto, saber cuál es el saldo, voy a hacer los mayores, aunque no me los pida. Entonces voy al mayor de deudor por venta, me fijo cuánto me sumaba deudores por venta al inicio: 10.500 más 20 más 15, 45.500, y veo y hago su mayor. Acá lo tengo acreditado por 10.500, lo tengo acreditado por 15 y no tengo más movimientos, por lo tanto saco su saldo deudor por venta al cierre, un saldo deudor de 20.000 pesos. Lo mismo hago con moroso, a lo que llego a un saldo deudor de 22.500, y lo mismo hago con deudores en gestión judicial. Pero fíjense que lo hago aparte. ¿Por qué? Porque me dice: constituí la previsión al cierre considerando que incobrables van a ser aquellos que estén en estado de situación de gestión judicial. Eso es lo que opina la empresa. Entonces, ¿qué me está diciendo la empresa? A fin de año, prevé para el próximo ejercicio que todos los saldos que se encuentren como deudores en gestión judicial no los vamos a cobrar. Entonces, prevemos hoy ese resultado para que impacte en el ejercicio que estoy analizando, y no para que tenga que impactar luego en un ejercicio en donde el hecho sustancial no es del mismo, sino del ejercicio anterior. Entonces hago deudores en gestión judicial y tomo el saldo del enunciado, que eran los 7.500 estos que tengo acá, ¿sí? Miro qué movimientos tuvo en el ejercicio, que son los que les marqué en amarillo acá: deudores gestión judicial 1.500 y deudores gestión judicial 7.000. Quiere decir que el saldo final
del mayor de deudores en gestión judicial asciende a la suma de 16.000 pesos. ¿Qué me dice la empresa? Crea el saldo al cierre considerando que los incobrables van a ser los montos que existen en acción judicial. Quiere decir que yo tengo que crear una previsión al cierre por 16.000 pesos. Pero ¿qué pasa? Yo ya tenía un saldo de previsión para incobrables que traía del ejercicio anterior de 11.000. Si yo al cierre ese saldo de previsión lo tengo que dejar en 16, es fácil. ¿Cuánto me falta? 5. Por lo tanto, la previsión la hago o la creo o la origino por la diferencia. Esto también es un dato a tener en cuenta. En este caso, nada me está diciendo el enunciado en cuanto a qué hago con el saldo, si lo mantengo o lo anulo. Como no me está diciendo nada, lo mantengo. Yo digo, ya tengo 11 de previsión, pero tengo que llegar a tener 16. Como la previsión para deudores incobrables es una cuenta, pasa, es decir, es patrimonial del activo con saldo acreedor, es decir, que va a aumentar por el haber, tengo que llegar a 16. Para que llegue a 16 tengo que hacer un crédito. Y eso es lo que voy a hacer con la conformación de la previsión. Fíjense que al 31 de diciembre, ¿qué hago? Constituyo la previsión por la diferencia. Deudores incobrables, imputo una cuenta de resultado negativo porque estoy diciendo, de estas personas que me están debiendo, creo que no me van a pagar. Por lo tanto, imputo el resultado al periodo que corresponde, que es este que estoy analizando. ¿Contra qué? Contra la cuenta previsión para deudores incobrables, que va a ser una regularizadora de activo, por lo tanto, va a restar en la exposición del rubro créditos. Y de esta forma, fíjense que estos 5.000 que estoy acreditando al pasarlos a mayor, llego que al cierre del ejercicio tenga la previsión valuada por el mismo monto que el mayor de deudores en gestión judicial, ya que el sistema me decía que lo haga a través del método subjetivo. Bueno, esto es el caso 1. Ahora vamos a hacer el caso 2.